¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con las video reacciones a Dimash Kudaibergen. Y ahora vamos a reaccionar a un enlace. Bueno, de hecho son 3 enlaces que me mandaron. Uno es la presentación completa de la canción que presentó en Masked Singer, que por cierto ya tenemos ese video en la sección de su versión, donde vimos la original cantada por un grupo con la cantante, que es una chica que la canta muy bonito, y la versión de Dimash. En esta ocasión no vamos a reaccionar a la canción completa, vamos a ver unos pequeños fragmentos nada más como que para entonarnos, ponernos a tono. Voy a hacer una pequeña edición, ahí estarle cortando la canción, y después vamos a ver cuando lo presentan ya después de que terminó la canción. Y por último, el otro enlace que me mandaron es una entrevista que le hicieron después de la competición a Dimash y le preguntaron que qué pensaba. Vamos a ver de qué se trata. No lo he visto, ni el de su presentación, o sea, cuando lo presentan ya sin la máscara, y tampoco he visto el de la entrevista. Nada más sé lo que ustedes me han dicho en los comentarios de los enlaces que me han mandado. Y pues bueno, vámonos con la presentación. Por lo que podemos ver aquí, lo que puedo ver aquí en las imágenes es que es Dimash con su compañero, el que cantó con el disfraz de corazón, como que saludándose. Yo imagino que se presentó Dimash después de cantar a dueto, se presentó ya él solo. Bueno, vamos a ver y vamos a dejarnos de especulaciones. Así que, Ático, cállate los ojos y vámonos directo con la reacción. Ahí se está despidiendo. Oh, wow, y tuvo que también hacer la voz al decirle gracias para que no lo reconocieran quién era. A ver, vamos a ver otra vez. Oh, wow, esa voz tan grave. Ya si con eso no reconoces que es Dimash, es porque de verdad no eres un deer. Ya tan solo con ese escolta la voce es un clásico de Dimash. Qué dulzura la canción. Oh, wow. También si con esto no reconoce, es que con toda la canción, la voz de Dimash es inconfundible. Yo creo que si realmente, como la mayoría de las que están ahí, se ve que son Deers, yo imagino que reconocieron que era Dimash desde la primera canción que cantó. O sea, no nada más con esta. También el dueto con el otro chico hizo cosas bastante espectaculares. Y te das cuenta que es su voz. Aparte tiene un color y no sé, tiene algo muy muy específico y muy característico de él.
Wow, wow, la verdad estuvo espectacular. Según yo iba a hacer un corte de edición, pero realmente no tuve que hacerlo porque la canción no viene completa. El corte que vieron es directamente desde el del video que me mandaron. Así que ya no tuve que hacerle ningún corte de edición y la verdad estuvo espectacular. Y pues bueno, vámonos de una vez con el siguiente video. Vamos a ver de qué se trata cuando lo presentan ya sin máscara. Y pues bueno, así que vamos para allá. Ok, aquí ya está Dimash sin máscara. Lastimosamente este video no tiene subtítulos, pero han de estar diciéndole a todos que se suscriban al canal del Ático y que compartan y den like y todas esas cosas. Okay, you know my English is really good, but she's not good. She's not good, but it's okay. She can talk to you. Ok, yo imagino que saben que Dimash, pues el chino en esa época, pues como que se defendía, no es que lo hablara fluido. Y le empezaron a hablar en inglés y le dijo a la chica esta, bueno, ya, mi inglés es muy, muy bueno, pero el de ella no es tan bueno, pero ella puede hablar contigo, puede dejar que ella hable, como que diciendo, mejor ella que yo. I have a friend. His English is not very good, but he Está diciendo ya, pues yo tengo un amigo que su inglés no es muy bueno, pero wants to talk to you. pero quiere hablar contigo. It's me. Okay. Y está diciendo ya el señor, entonces soy yo. Como que ninguna de las dos chicas se quiso aventar el toro de yo hablo con Dimash, porque a lo mejor su inglés no es tan fluido. Digo, creo que la mayoría lo hablamos o lo entendemos, aunque sea lo más básico, ¿no? Ya para entablar una conversación sí requiere un poquito más de práctica, sobre todo por la pronunciación. Now everybody, tonight is tonight is a good night. También su inglés es bastante básico. Agarra, está diciendo el chico, dice, bueno, no todo el mundo lo puede hablar, pero puedo decir que, esta noche es una gran noche. Como que nada más supo decir eso. Por eso los demás se están riendo. I just wanna tell you, you're the best singer in my mind. Really. Él está diciendo, dice, bueno, realmente, yo lo único que puedo hacer es apreciarte porque eres el mejor cantante que tengo en la mente. Ahí Dimash está agradeciendo. It's really touched me. Y dijo el señor, dice, al oír tu voz realmente me tocó, me conmovió. So I want to introduce one of my friends. Dice, y por eso, Pretty good. dice, por eso quiero presentarte a uno de mis amigos. Dice, su inglés es bastante bueno. It's Mr. Big Zhang Wei. Bueno, ahí termina el video de cuando lo presentaron, así que vámonos con el otro, que ya es el de la entrevista después de... Así que vamos para allá. Bueno, aquí ya estamos con las imágenes de la entrevista y al parecer este video sí tiene subtítulos. Qué bueno porque es más largo y va a ser interesante ver qué es lo que le preguntan y qué es lo que dicen. No se lo traduzco porque tiene subtítulos en español. сезімім өте керемет. Өйткені бұл ешқандай да бір байқау болмаса да, бірақ бәрібір де кішкене уайымдайды екен адам. Y yo creo que en esta parte Dimash tiene razón porque le preguntaron qué sintió al subirse al escenario de Masked Singer. Y dijo Dimash, la verdad me sentí muy bien. Dice, aparte de que esto no es un programa de concursos. Yo imagino que Dimash está acostumbrado a subirse a escenarios de televisión, pero para concursar en algo, para ganar algún premio en especial, ¿no? Y aquí dijo, bueno, esto no es un programa de concursos, pero es algo muy nuevo, muy novedoso para mí. өйткені бұрын соңды маска киіп алып, Sí, porque nunca uso una máscara para cantar canciones. бір жаңалық болып мен үшін өте Sí, así que lo encuentro muy novedoso. болды. 为什么
会选择这样的造型出场呢？ бұл менің туған отаным қазақстанның Ok, aquí le está preguntando por qué elegiste ese disfraz en especial o esa máscara del águila. Y Gary dice, bueno, la bandera de Kazajistán tiene elementos de águila y sabemos que el águila es el animal representante, la mascota oficial de Kazajistán. туының бір символы, сол себептен мен өзімнің қазақ елінен екендігімді мақтан тұтып жарияға жар салып Ujú, pues aquí lo que nos está queriendo decir es que al haber escogido el águila y porque la bandera de Kazajistán y el animal de Kazajistán representativo es el águila, dice, bueno, quiero poner énfasis de que fue un símbolo para demostrar que soy kazajo, ¿no? O para enaltecer la cultura kazaja. O sea, porque para los que no sabían por qué había escogido ese disfraz, ya nos los acaba de decir Dimash, tiene un trasfondo nacionalista patriótico. алғым келгеннен бәріне тағы да бір мәрте көрсеткім келгеннен осы қыран құстың маскасын таңдаған болатынмын. 您觉得是哪一个环节暴露了自己呢？ менің ойымша мен ән айтып отырып шыққан кезден бастап біліп қойған секілді өйткені Димаши деп айқайлатқан дауыстарды естіп қалдым арасынан. Ok. Bueno, aquí le preguntan a Dimash que porque que en qué momento cree que descubrieron que era él, o en qué momento cree que se pudo haber relatado de que era él, el cantante detrás de la máscara. Y dijo Dimash, bueno, yo siento, creo, pienso que me descubrieron desde que empecé a cantar, dice, porque en cierto momento escuché a alguien del público gritar Dimashi, dice, y ahí fue cuando me di cuenta que pues me estaban descubriendo quién era yo. өзімде осындай біліп қалып жатса не болады деген іштей ой болған бұл бағдарламаға. Y aquí Dimash está diciendo, dice, y antes de la competencia estaba nervioso porque al cantar, al cantar la gente no me descubriera tan fácil o tan rápido. келместен бұрын бірақ ең бастысы өз әнімді деңгейінде орындап шықсам екен деген тілеуім болған. Барша қолдаған көрермендерге шын жүректен рахмет айтқым келеді, және де ұйымдастырушыларға осындай халықтың сұранысына ие болып жатқан өте бір тамаша әдемі бағдарламаға қонақ еткендеріңіз үшін үлкен рахмет айтамын. 也有很多人说是因为您听不太懂中。 Bueno, y también ahí Dimash pues dio las gracias, ¿no? Dijo, bueno, aparte de que estaba nervioso, estoy muy agradecido con los productores, los organizadores del evento, con el público presente que estuvo ahí en el espectáculo por haberme dado esta oportunidad y pues solamente eso, ¿no? Dio las gracias y siempre demuestra su lado humano y humilde, ¿no? Que agradece hasta la última persona del staff. Ahí le están preguntando a Dimash, dice, también hay muchas personas que dicen eso porque no sabes muy bien hablar el chino o el idioma mandarín. Y ya le están preguntando, ¿cómo consideras que es tu nivel del chino ahora, del idioma? 中文，所以您现在的中文水平怎么样啊？ қытай тілі мен үшін бір мүмкін емес тіл. Өйткені Está diciendo Dimash, pues la verdad, en pocas palabras, no tengo ni idea, ¿no? Dice, en esta etapa en la que estoy no podría decirte realmente cuál es mi nivel, dice, ya que el chino es muy difícil. Hablar el idioma, realmente es muy complicado. Creo que es hasta un poquito más sencillo el coreano y el japonés, porque el chino sí está muy complicado. өздеріңіз білесіздер, өте ауыр тіл. Осы тұста кішкене өз-өзімді көрермендерге кім екенімді білдіріп алған секілдімін. Содан кейін басында ой болғандығын сәл дауысымды өзгертіп білдіртпеуге тырысам ғой деген, бірақ шыққаннан кейін керек емес екендігін түсінген сияқтымын. 那能给我们来一 Aquí nos está diciendo Dimash que quiso ocultar su voz con técnicas vocales, ¿no? Con cosas de las que él sabe hacer, como engrosar la voz o adelgazarla mucho o cantar en registros donde no estén tan acostumbrados a los días a oírlo cantar y cosas así, pero dice, de todas maneras, siento que fue inútil. Lo reconocieron rápido. Ahí le están diciendo a Dimash que si puede dar algunas palabras de a qué se referirán en chino o algo así. 两句吗？大家好，我是金马西，我是哈萨克的吃吧，辛苦了，谢谢大家，我爱你们。吃饭了吗？必须的，666，么么哒，错了吧？I say this because my friends tell me many times just need quickly change my clothes, go to the stage. What do you think? I know you.
Next. 朋友们，老师，哥哥姐姐，成龙、Jackie Chan、Bruce Lee、功夫、Dimash，可以，对，好嘞。那能教我们几句哈萨克斯坦语言吗？ Ok, ahí dijo unas palabras en chino y estuvo dando significado de algunas de las que se sabía y por qué se las sabía. Y ahorita nos va a decir unas palabras en kazajo. Ahora les voy a enseñar a ellos a hablar el kazajo. армысыздар, құрметті көрермендер. Hello, my dear fans. Аман болыңыздар, бар болыңыздар means good bless you. Сәлем. Very easy means ни хау. Сәлем. Мен сені сүйемін. Айни. Қанағаттандыра алмағандықтарыңыздан. It's one word. Repeat after me. Қанағат. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба. Kumarlanıp şaptanba, oynap boz fakirliğe. Biz nesliyle kaşık bol, biz nesliyle asık bol. Adam bulan deseniz, tülüğün bunların aldığında. Oğan kaygı şişeniz, ölsek, öldürek, maktanşak. Yerin çek, bekir, mal şaşpak, biz ışpanız, bilseniz. Kavat yendik, kelin oy, kanagat rahmı oylap koy, biz asıl ıskınseniz. 这期节目中，在猜评团中有卧底的人设，您本人的逻辑能力怎么样？ енді әр кезде әртүрлі. ұйқыңған күштеп тұрған кезде ойлап кетесіз көп нәрселерді. 那我现在做一个小测试好吗？ Окей. 有两只狗狗赛跑，甲狗狗跑得快，乙狗狗跑得慢，哪只狗狗流的汗比较多？ Тез жүгіргендікі. Жай жүретін, тез шығармай да жүріп жетеді ғой. Жай жүгірсін, терлемей де жүгіруге болады ғой. Енді иттің телеп-телемеуіне жауап бере алмайды екенмін мен. 但其实不对，因为狗狗没有汗腺，所以不会流汗。 Тексердіңіз бе сіз? Өзім көзбен көрмеген соң айта алмай жатырмын да. Мен біреудің айтқан сөзіне сеніп жүре бермеймін ғой. 那你今年刚被评选为亚太区最帅的100张面孔，保持高颜值和好身材，你有哪些？ Ok, en esa época Dimash fue seleccionado como uno de los 100 rostros más atractivos de la comunidad asiática o del continente asiático en ese año. Le están preguntando que si tiene algún secreto para mantener su belleza y su figura. 有些秘诀吗？ Уақытқа байланысты ол. Мен бірақ негізі фитнеске барамын, ұнатамын. Бірақ фитнес түгел ұйықтауға уақыт таба алмай жүрміз қазір. Ok, ahí lo que nos puedo decir pues es algo que ya sabíamos los Deers, ¿no? Que le gusta mucho el deporte y todo eso y dice, bueno, es cuestión de que siempre voy al gimnasio, dice también dependiendo a la hora del día. Como que diciendo, a lo mejor voy al gimnasio o a lo mejor otras veces juego fútbol o a lo mejor otras veces juego tenis o cosas así, pero más que nada se enfocó a lo que es deporte, el ejercicio físico. 灯光老师，灯灭了。Y bueno, hasta aquí llega la entrevista, estuvo bastante entretenida, un Dimash muy cómico, hasta el último lo vimos arremedando a una chica del staff que estuvo regañando a uno de los técnicos de iluminación porque unas de las luces se apagaron y Dimash la empezó a imitar, a arremedar y a tratar de agarrar su tono de voz, cómo se expresaba y pues bueno. La verdad, muchísimas gracias por este enlace, me gustó mucho, estuvo muy divertido, aparte vimos la canción, vimos su presentación ya sin máscara y vimos la entrevista después del concurso. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que la canción que cantó en solitario es muy buena, ahorita se me va el nombre. Pero digo, lo tenemos en la versión, en la reacción de su versión, donde comparamos a la agrupación original y la versión de Dimash. También tenemos la reacción a esta canción en solitario. En la lista de reproducción con más de 700 reacciones a Dimash que tenemos. Tenemos 3 listas especializadas en Dimash. La de reacciones a Dimash, que vienen reacciones en general, conciertos, videos, presentaciones, detrás de cámaras, de todo. Tenemos la sección de Dimash contra Dimash, que es donde comparamos la misma canción cantada por Dimash en 2 o 3 diferentes versiones, a ver cuál es la que nos gusta más. Porque ahí sí podemos poner a competir a Dimash. Sería muy injusto ponerlo a competir contra otros cantantes porque pues, no tendrían oportunidad, ¿no? Pero me refiero a esto por la amplia gama de registros, colores, matices y todo lo que domina Dimash. Y encontramos un digno competidor contra él que es el mismo. Y lo ponemos en 3 versiones diferentes y ahí sí comparamos qué versión es la que más nos gusta o qué versión es mejor. Y la otra sección que tenemos es la de su versión, en donde escuchamos la versión original del tema y con la idea del creador, compositor y cantante que la cantó por primera vez, cuál era la idea, y la versión de ese mismo tema pero cantada por Dimash, qué cambios le hace y todo eso. Esa no es una comparativa, nada más es una visión
de qué es lo que hace diferente Dimash cuando agarra un tema, porque muchas veces nosotros decimos que Dimash agarra un tema y lo hace suyo. Y sí, ha quedado demostrado, hacen arreglos musicales, hacen modernización de los ritmos, de las melodías, de arreglos en guitarra, las vuelve, por la mayoría de veces las vuelve más rockeras, más agresivas, más juveniles, y eso está muy muy bien. Tenemos esas 3 secciones y pues bueno, también tenemos todas las reacciones en general a otro tipo de contenido. Espero que le den like a todas y se suscriban. Y bueno, si esta reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimaco todos los días de lunes a viernes. Y síganme dejando sus recomendaciones, sus enlaces, sus sugerencias, tanto aquí en YouTube como en Instagram. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.